Bienvenidos, queridos estudiantes, a la clase de número 10 de Formación Ciudadana y Filosofía. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a explicar el proyecto que subimos al IRMI el día lunes 6 de julio, que desarrollamos con el profesor Iván. Hoy día el profesor Iván no se encuentra en condiciones de dar la clase, así que voy a estar yo sola con usted. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser explicar el proyecto. Luego vamos a los que están con seminario de filosofía conmigo. Ya hemos trabajado un poco el tema de las falacias, pero también tenemos que trabajarlos en filosofía común, ¿ya? Así que vamos a trabajar en el módulo 3 las falacias. Y con el profesor Iván, en Formación Ciudadana, van a seguir trabajando el tema de derechos humanos. En este mes en particular se va a trabajar en derechos humanos con respecto al acceso al agua, ¿ya? Entonces vamos a trabajar el proyecto, vamos a ver falacias, después vamos a ver un video que tiene que ver con los derechos humanos, el acceso al agua como un derecho humano, y luego vamos a hacer una actividad en Menti como en las clases anteriores. Bien, entonces yo realicé esta infografía, hice una infografía donde nos explica el proyecto. ¿Ya? Suelten el agua cómic. Yo en un ratito les voy a compartir la información, ¿ya? Y dice, ¿cómo hacer tu proyecto en 6 pasos? Primero, hay que leer el reportaje y ver los videos, ¿ya? Si apretan les voy a mandar el link ahora, para que ustedes mismos puedan ir accediendo a la información de manera más rápida, ¿ya? Si es que quieren, por supuesto. Y supongo que quieren. ¿Ya? Ya. Entonces ahí tenemos. Si aprietan, si entran al enlace que les envié a través del chat y aprietan en la esquina superior derecha, les van a aparecer estos iconos, ¿ya? Entonces, ya. Pero primero vamos a revisar los pasos. Entonces, el primer paso es leer el reportaje y ver los videos, ¿ya? Después tienen que imaginar o escribir la historia, caracterizar los personajes. No sé si algunos de ustedes revisaron el proyecto, el archivo de Word que está en LIRMI, y luego escribir el guión, dibujar tu cómic y subir tu cómic a lirmi.com, ¿ya? Entonces, si hacemos clic aquí, uno de los archivos es un reportaje de la BBC Mundo que se trata acerca de la mega sequía en Chile, la disputa por la propiedad del agua en medio de la mayor sequía de la que se tiene registro, ¿ya? Entonces, en la infografía Suelten el agua cómic podemos encontrar toda la información que necesitamos para hacer nuestro proyecto. Y también las clases en línea, también ustedes pueden escribir comentarios en en Learme abajo del proyecto, ¿ya? Si tienen dudas o cualquier cosa, también a escribirnos al correo, cualquier cosa. La idea igual es que en la clase de hoy eh, terminemos la clase sin dudas, ¿ya? Y si tenemos dudas, para seguir trabajando, ¿bien? Entonces aquí está el primer reportaje que ustedes tienen que leer para hacer su cómic, ¿ya? El segundo elemento es el cortometraje de la abuela Grillo, que lo vamos a revisar en la clase de hoy, ¿ya?
También les puse un video de las falacias. Hoy día vamos a revisar 3 falacias. ¿Ya? Luego tienen que escribir el guión. ¿Ya? Acá también hay información de las falacias argumentativas. Es el mismo material que trabajamos como en seminario de filosofía, porque me parece que es un súper buen contenido, ya que se explica de manera súper clara. ¿Ya? Falacias argumentativas, ¿ya? Donde nos aparecen todas las falacias. ¿Ya? Entonces ahí tienen mucha información, aparte del video de YouTube. Entonces los contenidos para este cómic tiene que ser acerca de falacias y acerca de el acceso al agua como un derecho humano, ¿ya? Y también les puse un video de cómo dibujar cómics, ¿ya? En el proyecto también hay como una especie de tutorial de cómo dibujar cómics, ¿ya? Y finalmente subir su proyecto a Lirme, ¿ya? Así que en la infografía está toda la información que ustedes necesitan para desarrollar su proyecto. Entonces, tenemos el reportaje de la BBC, luego tenemos en el agüita, tenemos el cortometraje, perdón, el reportaje de la BBC, en la ampolleta tenemos el video del cortometraje de la abuela Grillo, que también lo vamos a revisar en la clase de hoy. Luego tenemos un video de las falacias, aquí en este icono. Luego en el librito tenemos la falacia en un artículo, el meme. Luego tenemos un video de cómo dibujar un cómic y luego finalmente subirlo a la plataforma Learn, ¿ya? La idea es que en el proyecto ustedes, no sé si ya todos lo revisaron. Mm, ¿Sí? ¿Nope? Ya. Entonces los voy a compartir un ratito y lo revisamos super flash. Bueno, por si tienen alguna duda. Ya, ya. Segundo proyecto interdisciplinario, formación ciudadana y filosofía. Esto es de la clase 10 del jueves 9 de julio, ¿ya? Fecha de entrega, jueves 29 de julio a través del irmi.com, ¿ya? Esto es el proceso de aprendizaje del módulo 3 de formación ciudadana y filosofía, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo o propósito de este proyecto? Diseñar un cómic donde se ilustre el acceso al agua como derecho humano y la utilización de falacias en los diálogos de los personajes, ¿ya? ¿Qué proyecto vamos a hacer? Suelten el agua cómic. ¿Cuáles son las actividades? ¿Ya? Revisar los enlaces que se encuentran en el material de apoyo que está al final, ¿ya? Estos enlaces te darán una visión panorámica sobre el problema del agua, la sequía y la tenencia del recurso en Chile. Por otra parte, encontrarás una animación sobre el problema del agua que podrá orientarte en la confección del cómic, como también acerca de las falacias, que serán parte fundamental para redactar tu diálogo en el ítem 2. Escribe, esto es el ítem 1. Ítem 2. Escribe un guión de diálogos donde ocurra una historia. Esta narración debe estar basada en los textos leídos, videos e información presentada en el material de apoyo, es decir, en el reportaje, en el cortometraje de la abuela Grillo y en los videos y material de las falacias, ¿ya? Como también en uno o más de los siguientes aspectos. Antagonismo entre dos grupos o personajes. Por una parte, un grupo personaje que considere el recurso de agua como un derecho,
¿ya? Esto es importante como un derecho, y otro grupo o personaje que vea el agua como un recurso que se puede privatizar, comercializar y o vender, ¿ya? Entonces, la idea es que cuando ustedes estén escribiendo su historia, redactando su historia, tengan estos dos grupos de personajes. Uno que lo considere como un derecho y otro que que lo vea como un recurso que se puede comercializar. Que el agua, el acceso al agua, es un derecho humano y otro grupo privatizar. Entonces ahí tendríamos como una especie de, puede ser un personaje como el héroe o el villano, ¿ya? Y el cómic debe relatar también alguna problemática relacionada con el agua, su uso, la sequía y el control del recurso, ¿ya? Lo otro importante, uno de los personajes, ya en este tercer punto, debe tener un personaje o grupo que mantenga sus argumentos en base a falacias, ya. Entonces ustedes ahí pueden definir si quieren que el héroe o el villano sea un falacioso, sea un falaz, ¿ya? Importante, los diálogos deben ser claros y entretenidos entre los personajes, los ambientes y los lugares deben estar bien definidos. La redacción del diálogo te ayudará a diseñar tu cómics. Y no olvides que uno de tus personajes debe ser falaz, ¿ya? Y luego acá tenemos el ítem 3: diseña un cómic y siga los siguientes criterios de forma, ¿ya? Mínimo 6 viñetas, ¿ya? De diversos tamaños. Ese es el mínimo. El máximo va a depender de ustedes. Los diálogos tienen que estar basados en el guión de tu historia, ¿ya? En el ítem 2. En los dibujos debes incluir metáforas visuales para representar estados de ánimo, sensaciones o ideas de los personajes, ¿ya? Este proyecto puede ser realizado en un documento digital o a mano en una hoja blanca, ¿ya? Si le hacen en un documento digital, bueno, hay un montón de herramientas en línea para dibujar, Paint o cualquier otra. Pueden incluso hacerlo como con recortes o como copiando y cortando imágenes de internet. Ahí ustedes verán su creatividad o a mano en una hoja blanca, ¿ya? Ahí tienen que sacarle una hoja, una foto a su dibujo de manera decente, no así como bien. Y los que tienen iPhone hay una opción en la hoja de notas para escanear. Entonces, ahí piensen en cómo hacer eso, ¿ya? Y en los materiales de apoyo está el reportaje de la BBC que les mostré recién, el cortometraje de la abuela Grillo, que lo vamos a ver ahora, el artículo de las falacias, ¿ya? Que es el mismo que utilizamos en el seminario de filosofía, y un video, ¿ya? Hoy día vamos a revisar 3 falacias, ¿ya? Entonces ahí hay enlaces para dibujar un cómic como tutoriales y ahí también está escrito todo lo que necesitan. Entonces, ahora a redactar nuestro guión y a dibujar. ¿Tienen alguna duda con respecto al proyecto? ¿No? Excelente. Ya. En el ítem 2 hay que redactar el guión. Sí, sí. Un guión de diálogo, ¿ya? Entonces, primero leer el material. Segundo, escribir el guión. Jan Plané y Víctor Carrasco. Por favor, los dos se tratan con respeto, ¿ok? Gracias. No importa, los dos se cuidan, se quieren, se tratan con cariño. Muy bien, Víctor.
Y vamos a la clase de hoy. Entonces, si no hay más dudas con respecto al proyecto, vamos a seguir. ¿Ya? Las falacias. Las falacias es un razonamiento engañoso e inválido que se usa para justificar una idea. El truco es que para cualquier distraído el argumento falaz parece válido, pero no lo es. ¿Ya? Entonces, la primera falacia que vamos a revisar es la falacia a la tradición, ¿ya? Que es el argumento ad antiquitatem, ¿ya? Consiste en afirmar que porque algo se ha venido haciendo o creyendo desde hace mucho tiempo, entonces está bien o es verdadero. Esta falacia se ve en las frases como siempre se hizo así, para justificar determinada forma de actuar o realizar algo, ¿ya? Entonces acá en el GIF tenemos a dos hombres, un hombre que está dentro de un caldero y otro hombre que está parado afuera revolviendo al hombre. Respeto, por favor, se trata de una costumbre muy antigua. Entonces tenemos la falacia de la apelación a la tradición. Siempre se hizo así, ¿ya? Entonces esa es la primera. Esta es una falacia muy sencilla que ustedes podrían utilizar en su cómic. La segunda falacia que vamos a revisar hoy es el argumento ad baculum o apelación a la fuerza. ¿Ya? Implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, la amenaza o en el abuso de la posición propia. Es fácil detectarlo cuando se hace de manera explícita, pero en muchos casos es más bien una insinuación sutil. Por ejemplo, raramente esta falacia se presenta así. Si no crees en X, te pego. No se presenta así, sino más bien así. Yo creo en X y tengo la capacidad de ejercer la fuerza. ¿Ya? Entonces, generalmente se presenta en yo creo en esto y tengo la capacidad de ejercer la fuerza o el poder para forzarte también a ti. ¿Ya? Entonces, la apelación a la fuerza se basa en la fuerza, la amenaza o en el abuso de poder o de posición. ¿Ya? Y acá tenemos en el GIF, tenemos un hombre que está con un bate y tenemos a una otra persona, al parecer una mujer, con una billetera con dinero. Y acá el hombre le dice, sin duda, elige usted la mejor opción. Libremente le recuerdo. ¿Ya? Claramente no es libremente porque está sosteniendo un bate y eso es como eh, la gráfica o la ilustración de el potencial uso de la fuerza o de la violencia, ¿ya? Y la tercera falacia que vamos a ver hoy día es el argumento ad nauseam, ¿ya? Con esta falacia argumenta a favor de un enunciado mediante su prolongada reiteración por una o varias personas. Se apela a esto cuando se incita a una discusión superflua para escapar de razonamientos que no se pueden contrarrestar, repitiendo cosas ya discutidas, explicadas y o refutadas. ¿Ya? Repitiendo cosas. Esta falacia es uno de los mecanismos más para reforzar leyendas urbanas al repetir determinadas afirmaciones verdaderas o falsas, hasta asentarlas como parte de las creencias de un individuo o de la sociedad, convirtiéndolas en verdades incontestables, ¿ya? Por ejemplo, miente, miente, que algo quedará.
atribuida, por ejemplo, a Joseph Goebbels, que fue como un siniestro jerarca nazi, ¿ya? Es el hecho de repetir muchas veces una mentira puede convertirse en verdad, ¿ya? De eso se trata el argumento ad nauseam. Y ahí tenemos un GIF de una persona que claramente acá se ve que está de noche, pero tenemos un cartel, una publicidad que dice es de día, con un sol y todo, y tenemos un hombre que anda con anteojos de sol porque claramente el sol molesta. Claramente esto es una exageración, pero se entiende. Ya. ¿Tienen alguna duda con respecto a estas tres falacias? La apelación a la tradición, ya, es como siempre lo hemos hecho así, así que por eso lo tenemos que seguir haciendo así, ya. Es como la idea de fomentar la tradición independiente de lo que pase, ya. Esa es una falacia. La otra falacia es apelación a la fuerza, ¿ya? Que tiene que ver con el potencial abuso de poder o de la violencia. Y la otra de argumento ad nauseam, que tiene que ver con repetir algo muchas veces, independiente si es verdad o no. Pero el repetirlo tantas veces nos hace creer que esto es verdad, ¿ya? Como por ejemplo en las leyendas urbanas. Ya, esas son las tres falacias que vamos a ver hoy. Son bastante sencillas y les pueden servir de manera rápida para diseñar y empezar a redactar su guión de diálogo. ¿Ya? Igual en los links en los videos de la falacia y en el otro artículo de las falacias están todas. ¿Ya? Igual en todas las clases vamos a ir revisando de 3 en 3, ¿ya? O quizás si tenemos más tiempo la próxima semana podemos revisar 4, ¿ya? Pero vamos a ir viendo algunas, ¿ya? Eso. Eso es con respecto a las falacias. Ahora vamos a ver el cortometraje de la abuela Grillo.
Otra, otra. Está mi balde. Yaku, yaku, ¿Qué nos pasa? Till
Ya, chiquillos, terminó el cortometraje de La abuela Grillo. Espero que les haya gustado. Y lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a hacer una actividad en Menti, ¿ya? Así que quiero que vayan ingresando a la página www.menti.com y ingresen con el código 481523. ¿Ya? La actividad, ingresa a menti.com con el código 481523. Entonces, todos tienen que ir ingresando a la página. Tenemos 11 participantes hasta ahora. ¿El acceso al agua es un derecho o un bien de consumo? Tenemos 16 personas que han dicho que es un derecho y una persona que es un bien de consumo. Se siguen sumando votos. Perfecto. La siguiente pregunta es, tienen que escribir acá. ¿Cuáles son los problemas con el acceso al agua? Pueden escribir más de una respuesta. Entonces, estas son como las reflexiones que nos deja la abuela Grillo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Yo también les podría preguntar, ¿es realmente la sequía? ¿Ya? ¿Se acuerdan que a principios de año, nosotros en marzo, nosotros vimos un documental, un reportaje del Canal 13 que nos hablaba acerca de el agua en la zona de Petorca particularmente? Y donde nos planteaba todo el problema y la situación de lo que está pasando en estas áreas, ¿ya? Como con el cambio de la agricultura, donde antes habían olivos y otros árboles que no necesitan tanta agua, ahora empezaron a plantar solamente paltos que requieren mucha agua. También el tema de la migración ya de los campesinos, la muerte de los animales. Entonces, y ahí nos planteaba todo ese punto. Entonces, el tema de el acceso al agua como un derecho humano no es un tema tan nuevo para ustedes. Ya nosotros lo trabajamos un poco la primera o la segunda semana de marzo, si es que se acuerdan ustedes. ¿Ya? Entonces, ahora voy a empezar a leer sus respuestas. Hay 15 respuestas, son 20, así que todavía tenemos tiempo. Así que sigan participando. Y si no pueden entrar a menti.com, lo pueden escribir a través del chat. Sí, bien, bacán. Sí, Maximiliano, se acuerda excelente. Que en el sector donde estaba el caballero no llovía ese año. Sí.
Por ejemplo, ¿qué va a pasar este año? O sea, nos van... Entonces la pregunta es sequía, es saqueo, porque claro, este año ya, no sé, en zonas donde no había llovido en 15 años, este año ya llovió y todavía no termina el invierno. Entonces es un potencialmente una lluvia, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos el gobierno, agotamiento del agua, que algunos la roban. Los animales no toman su agua, agua. Clases bajas perjudicadas, agua, la sequía, el coste de pagar, es un bien natural, la privatización, no es sequía, es saqueo, las personas pobres la privatizan, el dinero, el lucro, la lluvia, la monetizan, es un bien natural, personas pobres, agotamiento del agua, la privatizan, mal uso, lucro, el gobierno, dificultades económicas, las clases bajas, los animales no toman agua. Bien, ahí tenemos 16. Es un bien natural, no para un comercio. Los tranques, sí, que cada vez menos hay agotamiento del... Bueno, no sé si ustedes, por ejemplo, el tema de, en realidad, el acceso al agua no puede ser o puede ser, ¿qué piensan ustedes con respecto a la mayoría de ustedes en el mente anterior? Todos pusieron que es un derecho, ¿cierto? Es un derecho del agua potable. Entonces, pensar y reflexionar con respecto al acceso al agua como un derecho humano, ¿ya? Por eso nosotros decidimos con el profesor Iván crear este proyecto donde ustedes puedan reflexionar con respecto a este problema, ¿ya? Chile es uno de los pocos países en el mundo donde el agua está privatizada, ¿ya? Donde por mucho tiempo nos convencieron de que la escasez hídrica era porque nosotros nos dábamos duchas muy largas. El consumo doméstico de agua no es el problema con respecto a esta sequía o a esta falta de acceso al agua. Ya hay familias en todas estas áreas que tienen un acceso, familias, a 5 metros cúbicos de agua al día, 5 litros de agua al día, ¿ya? A través de camiones aljibes, donde a veces incluso el agua puede venir contaminada, ¿ya? Pensemos en este tiempo donde todos estamos confinados, donde una de como las formas más sencillas de prevenir el coronavirus es lavándose las manos. Entonces tenemos que pensar con respecto y reflexionar también un poco el problema de familias que no tienen acceso a agua potable y que se doble exponen, o el gobierno, quienes se tendrían que hacer cargo de que todos y todos tuviéramos acceso al agua, no lo están haciendo. Entonces, pensar y reflexionar en eso, ¿ya? Bien, chiquillos y chiquillas, chiquilles. Muchas gracias por participar en, en la actividad de Menti. Gracias por participar en la actividad de Menti. ¿Tienen alguna pregunta
con respecto al proyecto, con respecto a las falacias. ¿No? Excelente. Entonces, ahora me despido para el video y voy a parar de grabar.